Valvulopatías es un tema bastante interesante con miras al examen, porque hay algunas cosas que hay que tener en cuenta, muy referenciales, ¿no? O sea, acá valvulopatías te puedo decir que quizás te entrega el concepto de paciente robot en cardiología, ¿no? Ninguna enfermedad dentro de cardio es tan robótica como esta. Es muy, muy predecible. Por ejemplo, cuando yo tengo un paciente que tiene alguna valvulopatía, yo me voy a dar cuenta que el paciente cuando me lo van a poner, o sea, el caso clínico, siempre empieza con un soplo. Entonces yo me voy a dar cuenta que el soplo va a ser la forma del examen físico, la traducción del examen físico, del cambio de una velocidad de la sangre, aparentemente ya sea por un estrechamiento, que en este caso sería una estenosis, o que la sangre pasa de una cavidad a otra, por ejemplo, de mayor presión a menor presión, ya sea en una insuficiencia. Entonces, cuando uno analiza el soplo, yo siempre les he dicho a ustedes que el soplo sigue unas características, ¿no? El origen, dónde se ubica el soplo. Por ejemplo, en un paciente, nosotros normalmente estamos acostumbrados, le dije a ustedes, como una banda presidencial, ¿no? ¿Se acuerdan? O sea, en el segundo espacio intercostal y en el quinto espacio intercostal. Los del segundo espacio intercostal derecho son los del origen aórtico y los del quinto espacio intercostal son los de origen mitral. Entonces el origen era importante. Y le dije que de 10 pacientes que tienen soplos, 9 son de origen izquierdo. Así que te van a preguntar de origen izquierdo. No pierdas tiempo con los soplos de origen derecho. Ese es un tema de rentabilidad. Segundo, el soplo puede ser de un origen sistólico o diastólico. Para eso tenías que haber dominado ciclo cardíaco. Primer ruido, luego viene la sístole. Segundo ruido, viene la diástole, que es más larga, hasta que nuevamente viene la sístole, ¿no? Entonces, el soplo que se origina acá es sistólico, después del primer ruido, dun, sistólico, tac. O puede ser diastólico, ¿no? Dun, tac, y viene soplo de origen diastólico. Entonces teníamos que ver si era sistólico o diastólico. Con respecto a la irradiación, que era otra característica de los soplos, les enseñé que habían dos irradiaciones que hay que recordar. Una irradiación que va al cuello, ¿no? Que es típico de la estenosis aórtica, y una irradiación que va a la región axilar, que es típico de la insuficiencia mitral. Entonces, si me van a preguntar irradiaciones, yo tengo que tener en mente estas dos enfermedades. Y las maniobras de soplo. Un soplo aumenta su sonido cuando hay más volumen de sangre. Entonces, si yo inspiro, aumento el retorno venoso. Por lo tanto, en maniobras, tengo maniobras que aumentan el retorno venoso y maniobras que disminuyen el retorno venoso. En las que aumentan el retorno venoso, van a aumentar los soplos. Y esto lo logro con la inspiración. Y en maniobras que disminuyen el retorno venoso, van a disminuir los soplos. Y esto lo noto con el Valsalva. Por ejemplo, cuando pujo, cuando pongo dura mi barriga. Hay algunas excepciones a la regla. Por ejemplo, cuando disminuye el retorno venoso, hay algunos soplos que pueden aumentar. Pero básicamente son dos clásicos en la cardiología.
la miocardiopatía hipertrófica obstructiva y el prolapso de válvula mitral. Nunca han preguntado de manera puntual esto, nunca, pero es bueno que ustedes lo sepan. Entonces, estas 4 características, OSIM, que lo vimos en la semiología, nos sirve para interpretar un soplo. Entonces, parte de los pacientes robots que nosotros vamos a ver en una pregunta van a venir solamente orientándose con el soplo, que viene, mira todas las características que hay, ¿no? Aparte de esto, te puede venir algún componente de la clínica propio de la válvula. Entonces tienes que aprenderte esas cosas distintivas de la válvula. Una sola cosa, o 2, o algunas 3, de las que siempre cuando tú veas enfermedades que son más frecuentes, te aprendes más datitos, ¿no? Pero si tienes enfermedades que son menos frecuentes, menos cosas te va a dar. Así de sencillo, ¿sí? Y otra cosa interesante, todas las valvulopatías tienen un tratamiento que uno tiene que tomar la decisión si tiene que operar o no tiene que operar. Pero lo llamativo es que los tratamientos, cuando son quirúrgicos, son de reemplazo. En las valvulopatías, el reemplazo puede ser con una válvula protésica mecánica o puede ser con una válvula protésica biológica. ¿De qué va a depender usar una biológica o una mecánica? Por ejemplo, una mecánica está hecho de un dispositivo de carbón pirolita, un sólido importante. En cambio, una protésica biológica está hecho de pericardio bovino. ¿Cuál es la ventaja y la desventaja? Bueno, lo bueno de la mecánica, lo positivo, lo bueno, es de que no necesita recambio. O sea, te colocan una vez la válvula en toda tu vida. ¿Cuál es lo bueno de la biológica? Que no necesita anticoagulación. ¿Cuál es lo malo de la mecánica? Que necesita anticoagulación siempre. ¿Y cuál es lo malo de la biológica? Que es una válvula que se degenera. Dura 10 a 15 años y se tiene que volver a operar al paciente. Entonces no es que todo es bonito, ¿no? Tiene su lado bueno y su lado malo. ¿Y qué depende cuándo usas uno, cuándo usas otro? Depende de la edad del paciente y las condiciones que se den. ¿Cómo es eso? Antiguamente al paciente le decíamos, ¿no? Señor, vamos a meter una mecánica. No, es que yo quería una biológica. No, acá no es lo que tú quieres, maestro. Es lo que hay, ¿eh? Una mecánica. Antes era así. Entonces, los pacientes que eran menores de 65 años, más chibolos, menores de 65, se le colocaba la mecánica, ¿no? Y a los mayores se le colocaba la biológica. Hoy ha cambiado las cosas. Ahora, por ejemplo, ¿qué pasaría si la paciente tiene 40 años y quiere tener hijos? No le puedes colocar una mecánica porque tienes que anticoagular en la mecánica. Entonces le tienes que decir a la señora y le tienes que consultar. Y de repente la señora de 40 años dice, no, yo quiero biológica, doctor, porque no quiero anticoagulación porque tiene mi hijo. Señora, pero de acá a 10 a 15 años le voy a volver a operar. No importa. Y tienes que respetar la decisión del paciente. Hoy en día esto ha cambiado. Entonces, con fines de preguntas de examen, solamente tienen que recordar que existen 2 momentos. ¿Sí? 2 momentos. Ahora, los pacientes con válvula mecánica, que al fin y al cabo son los que siempre les van a preguntar más, tienen una característica. Están anticoagulados. Estos pacientes están anticoagulados. Y la anticoagulación depende de la superficie de la válvula. Válvula aórtica y válvula mitral. La válvula aórtica tiene que tener un INR de 2.5 a 3. Y la válvula mitral un INR de 3 a 3.5. O sea, no debería haber nadie que se anticoagule con más de 3.5. Ese es un dato muy importante. ¿Ya? ¿Y qué pasaría si el paciente
tiene una anticoagulación mayor de 3.5, 4, 5, 6, viene a la emergencia. Te van a poner a ti esa situación, ¿eh? ¿Qué harías tú como interno si viene un paciente con un INR de 10, de 8? ¿Qué le haces? Correcto, buena. Plasma. Plasma fresco congelado. Es lo más rápido que puede actuar un paciente que sobre todo está con una anticoagulación importante, ¿ya? Incluso si viene un paciente con válvula y tiene que operarse de emergencia, tú tienes que pasarle plasma. Y luego hacer un control de INR, corroborar que el INR esté en valores normales. Y valores normales es valores menores de 1.5. ¿Ya? Es importante. Sharon, las enfermedades que aumentan el soplo con disminución del retorno venoso. Ya, la miocardiopatía hipertrófica obstructiva y el prolapso de válvula mitral. ¿Ya? Muy bien, entonces este es el concepto de mapa de decisiones en general que uno tiene que tener en cuenta para las preguntas, ¿no? Estar familiarizado con los soplos, la clínica, un par de cositas de la clínica de las válvulas, y en momentos de tratamiento quirúrgico, ¿no? Los cuadros de severidad. Para llegar a cirugía es porque ustedes han llegado a cuadros de severidad. Y esos cuadros de severidad ya no les queda otra que reemplazar. ¿Ya? Entonces, eso es importante y son características generales de los cuadros de valvulopatías. Si nosotros tenemos que hacer un estudio de valvulopatías, lo que tenemos que tener en cuenta es que los pacientes van a ser estudiados con ecocardiografía. Ecocardiografía. La ecocardiografía es el gold estándar del estudio de válvulas, ¿no? El gold estándar es la ecocardiografía. Ecocardio. Y el ecocardio nos va a medir los gradientes, nos va a medir los diferentes tipos de daño, que hay calcificaciones, estenosis, cuadros mixtos, por ejemplo, ¿no? Estenosis más insuficiencia. Todo nos va a dar la ecocardiografía, ¿ya? Para el examen siempre vamos a elegir válvula protésica o biológica. No te dan elección, no hay ninguna, es raro que te venga una pregunta, al menos nunca han hecho decidir un alumno qué tipo de válvula. Se sobreentiende la mayoría de las veces en las preguntas que es válvula mecánica. ¿Ya? Válvula mecánica, porque el paciente está anticoagulado. Pero nunca te han hecho decidir, nunca. Doctor, ¿por qué ese cambio en los valores de INR en la anticoagulación? Por el aumento de la superficie. La válvula aórtica tiene de 2 a 4 centímetros cuadrados de superficie y la mitral un poco más, hasta 6 centímetros cuadrados. Entonces, cuando tú tienes más superficie, digamos, de objetos extraños, tienes que tener más anticoagulación, ¿ya? Con un INR de 10, aparte del plasma, ¿sería necesario el antídoto aún? No, porque no tienes ningún antídoto. No es como la heparina, que tienes protamina. No, en la warfarina su único antídoto es el plasma, porque la vitamina K demora en actuar 72 horas. No te queda otro. Es el plasma. Incluso a veces con plasma demora en corregir cuando tienes un montón y puedes terminar usando complejo protrombínico. ¿Ya? Entonces es una buena pregunta, Carlos. Cuando yo estoy trabajando ahorita con INR, se supone que estoy trabajando con tiempo de protrombina. Se supone que estoy trabajando con la warfarina. Entonces, si yo sé que mi INR está muy alto, ponte 10, como tú mismo lo has dicho, es una emergencia eso. Ese paciente estornuda, es hemorragia del cerebro. Entonces, en esos casos tengo que actuar directo con algo sistémico potente, ¿no? Plasma fresco congelado. Esa es la opción. Y con esto lo corriges todo por completo. ¿Ya? Por completo. Hay otras variedades, por ejemplo, el complejo protrombínico es una alternativa, pero con plasma es suficiente. ¿Sí? Unos 4 paquetazos endovenosos y que pasen en 2 horas
y a la tercera hora estoy haciendo mi control de INR, ¿ya? Y lo estoy operando a mi paciente en el mismo turno quirúrgico. Y te lo corrige al toque, el plasma. Ese es el secreto de las intervenciones, ¿no? Entonces todo es con Warfa plasma. En cambio, si a ti te pusieran un cuadro, otro cuadro, donde te dicen que el paciente tiene el TTPA elevado, ¿sí? Ahí ustedes podrían usar protamina, ¿no? Sulfato de protamina, ¿no? Pero esto no se usa, pues estamos hablando del mundo del INR. Y ahí lo usamos todo con Warfa, ¿ya? Para que lo tengan en cuenta. El interno es rey del plasma. El interno es rey del plasma, así que ustedes van a estar muy familiarizados con el plasma, definitivamente, ¿ya? De todas las válvulas, por ejemplo, tú vas a un servicio de cirugía cardíaca, de 10 valvulopatías, vas a encontrarte que 7 son aórticas y 3 son mitrales. Y pulmonares, tricuspidios no encuentras, por eso que no te preguntan. Ah, ya, doctor. Y de las 7 aórticas, te vas a dar cuenta que el más o menos 80% es estenosis y 20% es insuficiente. Entonces, ¿qué te van a preguntar en un examen de cajón? Así, regaladazo. Mira, 7 son aórticas y 80% estenosis. Te va a preguntar estenosis aórtica. ¿Te das cuenta? Se llama estudiar con rentabilidad. O sea, yo estudio lo que estoy probablemente, no solo lo que me van a preguntar, sino lo que en la vida van a encontrar. Entonces, estenosis aórtica es el tema que tú tienes que profundizar. Cuando uno está con un paciente con estenosis aórtica, ¿qué pasa? Normalmente vamos a encontrar que los pacientes con estenosis aórtica van a tener dos orígenes, por ejemplo, en causas. Si el paciente es menor de 70 años, el origen es una enfermedad congénita, la aorta bicúspide. La aorta bicúspide lo pueden encontrar ustedes en pacientes con síndrome de Turner, por si acaso se pregunta residentado esto. También en pacientes que tienen coartación de aorta. También. Asociado, ¿eh? No es que sea obligado. Asociado. ¿Ya? Síndrome de Turner, coartación de aorta. Entonces, para que lo puedan tener en consideración, ¿ya? Pero cuando el paciente tiene más de 70 años, el origen es una aorta calcificada. Entonces, normalmente, cuando hay una calcificación, esto es lo más frecuente y esto se da por la edad, ¿no? Nada más, edad avanzada. Esto es lo que encontramos más en la práctica, esa causa, calcificación. ¿Ya? Calcificación. Cuando ustedes están enfrentándose a la clínica, estos pacientes, es bastante preguntado la clínica, uno siempre tiene que recordar en la clínica el soplo. Entonces, vamos a poner el ciclo cardíaco. Y el soplo característico es un soplo tipo romboidal. Soplo característico tipo romboidal. Sistólico. Entonces, aparte del soplo, que te lo dicen que es sistólico, el paciente aparece con una clínica, una triada. La disnea puede haber con angina o puede haber con síncope. ¿Esto qué quiere decir? Que tenemos que tener en cuenta que la clínica del paciente aórtico puede ser que esté sumamente avanzada y no te da síntomas. Pero cuando da síntomas te puede dar o disnea, angina, síncope. Entonces, si yo veo una pregunta de examen, la palabra síncope, ya casi es patognomónico de que marque estenosis aórtica. La palabra síncope me hace casi marcar a ojo cerrado estenosis aórtica. ¿Por qué? Porque disnea y angina pueden tener otras válvulas, se puede confundir por ahí, ¿no? Pero si me dicen soplo sistólico más síncope, ya me están dando el regalo. Y no solo eso, la irradiación. La irradiación cervical no la vas a encontrar en ninguna otra valvulopatía, solamente aquí. ¿Sí? Entonces el cierre de la válvula aórtica irradia hacia el cuello. Y cuando lo explores en el cuello, lo vas a explorar
con la parte de la campana, ya que es un sonido grave, así que te va a dar un buen sonido para poder estudiarlo. ¿Ya? Eso es muy importante. Ahora, cuando una persona estudia la sobrevida de estos pacientes, quiero que observe, una vez que aparecen esta clínica, cuántos sobreviven. Por ejemplo, si un paciente le aparece los cuadros de disnea, normalmente la sobrevida en promedio es mucho menor, 2 años. Síncope es 3 años. Angina es 5 años. Entonces, ¿qué quiere decir? Que cuando un paciente con estenosis aórtica va desarrollando, va dándose cuenta algo. Miren, esta es la forma de años que va a quedar. Lo peor que le puede pasar a un paciente con estenosis aórtica es que tenga disnea. ¿Por qué? Porque se asocia a una mortalidad más temprana. Ese es un dato interesante. Y otro dato interesante que se da en la estenosis aórtica dentro de la medicina es que el paciente con estenosis aórtica, por ejemplo, va al hospital, le hacen la ecocardio y en el ecocardio le dicen que tiene severidad, está severo. Cuando ustedes escuchan severo, se imaginan que ya lo están operando al paciente, ¿verdad? Pero el paciente no se opera cuando es severo. ¿Qué? Pero es severo. No se opera. Se opera cuando el paciente severo tiene cualquiera de estas 3 características. Si es severo y no tiene ni angina, no tiene síncope y no tiene problemas de disnea, no se opera, así sea severo. Entonces, ocurre algo. Miren aquí la sobrevida. Paciente basta que el paciente entre con síntomas de severidad, su sobrevida cae de golpe, brutalmente. Ahí lo operas. Riesgo-beneficio. Vale la pena operar, dices tú. Vale la pena operar. ¿Ya? Entonces, esta es una pepa. Entonces, cuando a mí me digan indicaciones para intervenir un paciente, la primera indicación va a ser que el paciente con estenosis aórtica severa tenga uno de los síntomas. Esa es una intervención y ese es, digamos, lo que todos deben saber. Pero hay otra indicación, que el paciente tiene una estenosis aórtica severa y todavía no tiene síntomas. Ah, mira, también puedes operar, no me dices que con síntomas se opera, pero hay una situación. También se puede operar el paciente si tiene una estenosis aórtica severa, pero en la ecocardiografía tiene una fracción de eyección baja. También puede operarse. Entonces no se olviden las dos indicaciones de cirugía. ¿Ya? Las 2 indicaciones de cirugía. La primera, una estenosis aórtica severa con síntomas, cualquiera de estos. Y la segunda, una estenosis aórtica severa con fracción de eyección baja. Cualquiera de las 2. Entonces, en la práctica y en las preguntas, generalmente nos enfrentamos a esta situación, ¿no? Pero quiero que sepan también cuando no tiene síntomas, también importa cuando la fracción de eyección está baja. ¿Ya? Bacán. Entonces, esta es la valvulopatía más importante y la más preguntada de todas las valvulopatías. Entonces, la tienen que tener presente, ya saben cómo explorarla, ya tienen los principios bastante claros, pero hay que saber estos detalles, ¿ya? Ahora, la cirugía es una cirugía que puede ser de 2 tipos hoy día. Tenemos la cirugía abierta, donde le abrimos el pecho al paciente, le cambiamos la válvula, ya sabes tú qué tipo de válvula, de acuerdo a las condiciones. Y la otra cirugía que se llama TAVI, que es una válvula que la colocamos de manera endovascular. ¿De qué depende una u otra? Que el TAVI lo usamos en pacientes que tienen alto riesgo quirúrgico, que no te van a aguantar una cirugía. Nosotros utilizamos un score que se llama el Euroscore, que nos permite predecir mortalidad operatoria cardiovascular. Mientras el Euroscore es más alto,
utilizamos cirugías endovasculares y en TEUR más bajos, cirugías abiertas, ¿sí? Con apertura de pecho. Perfecto, chicos. Ahí está, para que vean un poco cómo es el TAVI. Miren el TAVI. Esa es una válvula desprendida y esta es la válvula que usamos en la cirugía abierta.